Hola a todos, hola a todas, que el Dios del universo, el Dios eterno, les bendice y les bendiga. Hay un pasaje que nos dice que debemos redimir el tiempo. Eso nos está diciendo que debemos aprovechar el tiempo. Y por lo tanto, este no es un tiempo el cual hay que perderlo, sino un tiempo para que usted y yo nos alimentemos de aquella inspirada y revelada palabra de Dios. Y en ese contexto quiero ir hacia el primer libro de Reyes, capítulo 17. Es una historia muy profunda, es una historia que tiene muchísima enseñanza y que las personas que vemos en esa historia parecieran que fueran los protagonistas, pero en realidad no. En realidad el protagonismo lo lleva otro ser. Pero veamos qué dice este pasaje, todo el capítulo 17. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice: Elías predice la sequía. Voy a ir leyendo, y a medida que vaya leyendo voy a ir también mostrando lo que Dios nos quiere decir en este capítulo 17, porque es profundo y que no lo podemos encontrar en ningún lugar, solo en este libro y en este capítulo. Como ya dije, primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová. Y acá me quiero detener. Elías era un profeta, pero más que un profeta era un hombre de Dios, era un hombre de fe, era un siervo de Dios. Y hay que entender algo, que el profeta no puede hablar
por sí solo como si hablara por Dios. Es Dios que tiene que hablar el profeta para que el profeta hable. Porque si aquí nos fijamos en el versículo 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová. Por lo tanto, todo profeta que profetiza tiene que antes llegar palabra de Dios a su vida. Si él habla de una visión, si él habla profecía, si él habla un sueño, ese sueño tiene que entregárselo a Dios. Esas palabras tienen que entregárselo a Dios. Esa visión tiene que entregárselo a Dios. El profeta que habla sus propias palabras no es un verdadero profeta. La palabra de Dios tiene que ir al profeta para que el profeta hable, transmita la palabra. Lo mismo sucede con la visión y con los sueños. Porque todos y una gran mayoría, quizá hay personas que no sueñan, pero una gran mayoría nos dormimos y soñamos. Y podemos decir, soñamos esto y soñamos aquello. Y es natural, pero distinto cuando Dios coloca un sueño. Distinto cuando Dios coloca un sueño que es independiente a lo que estamos acostumbrados a soñar por nuestras experiencias humanas, por nuestras vivencias, por nuestra condición humana, por nuestra existencia material. Entonces, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esa era la orden, esa era la palabra de Dios para Elías, para este hombre. Ir a Sarepta, porque en Sarepta había una mujer de la cual iba a alimentar a Elías. Fíjese en eso. Fíjese, Dios da una orden. Quiero que tenga en cuenta la orden, a quién se la da, quién es el que tiene que ser alimentado. Fíjese en esa palabra, alimentado. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella, me voy a detener ahí, porque Elías le habla, pero ella no le da respuesta en palabras. Su respuesta fue la acción, simplemente ir y buscar ese vaso de agua. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Sabes lo que sucede acá? Acá sucede el primer diálogo. El primer diálogo. Si bien Elías había comenzado
el diálogo. Él abrió el diálogo porque Él es el que le habla a aquella mujer en Sarepta. Pero ella no responde con palabras, ella responde con acción. Ahí tenemos una enseñanza, que no necesariamente nuestras respuestas tienen que salir de nuestros labios, sino de nuestras acciones. Esa es una de las enseñanzas que uno puede hallar en este capítulo 17. Pero eso no es el centro. No es el centro. Cuando le habla por segunda vez y le pide que le traiga un bocado de pan, es allí donde esta mujer le habla. Ahí se produce un diálogo de palabras. Primero se produjo un diálogo entre palabra y acción. Pero aquí, en ese momento, en ese instante, se produce un diálogo de palabra a palabra. Porque la palabra es necesaria, porque hace esto, comunicar. Nos comunicamos. Pero la respuesta de una primera palabra no necesariamente tiene que venir con otras palabras, sino con acción. ¿Ya? Pero acá, en ese momento, hay palabras. Y fíjese. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en tinaja y un poco de aceite en una vasija. Esa es la respuesta que le da la mujer. Ahora, lo que yo me pregunto, y que se lo pregunto al Dios del cielo, y le digo, ¿para qué el profeta necesitó llegar y lo primero que pronuncia es pedir agua? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué llega y pide agua? Y después, cuando la mujer va, porque la mujer acciona, porque esa mujer era una mujer de acción, ¿por qué después la vuelve a llamar y le pide pan? ¿Por qué hace eso? Yo no tengo la respuesta. Si usted tiene la respuesta, qué maravilloso. Pero aún ese no es el centro. Solo me pregunto, ese pequeño momento, ese pequeño instante, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no simplemente Elías hubiera dicho, soy Elías, soy hijo de Dios? ¿Por qué? Y ahora, fíjese algo. Acá hay mucho que desgranar, mucho, pero el centro del mensaje, que más adelante lo voy a decir, es lo más importante. Es lo más importante, y no solamente en este capítulo, sino en toda la Biblia. En toda la Biblia. ¿Qué es lo que estaba buscando
Elías. La acción de esta mujer, ¿qué estaba buscando? Cómo esta mujer respondía, cómo la mujer actuaba, la estaba probando. Es decir, no el hombre, sino Dios estaba probando a esta mujer. Lo cual, si Dios estaba probando a esta mujer, no sé por qué la estaba probando. Porque ya había enviado al profeta. Dios ya había enviado al profeta a aquella mujer, que usted conoce la historia, pero quizás conoce cierta parte, pero no ha profundizado y tiene que profundizar. Cada porción, cada pasaje de la Escritura tiene que profundizarla. Y mire, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahí es donde más uno tiene que detenerse. Porque si usted se fija, Dios le dice a Elías: yo he dado orden a una mujer para que te alimente. Pero en esta mujer había desesperanza. Que alguien desee morir es porque ya no tiene esperanza. Pero ¿quién estaba ante esta mujer? Un hombre de Dios. Esta mujer, ante la desesperanza, ante la poca economía, entró en desesperanza. Se resignó y tomó la decisión de comer lo último que tenía de alimento. Y como dice allí, dejarse morir, entregarse a la muerte. Eso es desesperanza. Claramente todos vamos a pasar por la muerte, pero distinto es decir la muerte antes que sea el momento de morir. Entonces, si uno va al verso 9, allí le dice: he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pero mire, no sé dónde está esa orden, porque cuando le responde en este diálogo la mujer de Sarepta, ella le dice, y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa mujer ya tenía una decisión.
por la desesperanza, porque había una realidad que la envolvía, una realidad de una falta económica, y esa falta económica la llevó a cada vez perder y alejarse del sentido de vivir. Y acá viene la respuesta, este diálogo de Elías. Elías le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Fíjese, esto es lo que Dios le está hablando a la mujer por medio de Elías. Elías no es más que un medio de comunicación, como todo hombre y mujer de Dios. Es un medio de comunicación de Dios, un instrumento, siervos, siervas. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Qué dijo Dios? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ese es Dios hablando. Cuando Dios habla, no hay quien pueda callar a Dios. Para que Dios se calle, solamente por Él mismo tiene que hacerlo, pero nadie lo puede callar. Y Dios dijo: la harina no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Imagínense ir, porque Dios te habla, Dios te dice. Imagínense esto: usted es Elías y Dios te habla y te dice: como quiera que te llames, Juan, María, no sé, como quiera que te llames, Ignacio, Pedro, vas a ir a cierta ciudad, vas a llegar a tal lugar donde hay un hombre, donde hay una mujer, porque yo he dado orden para que te alimente. Pero resulta que cuando tú llegas allí, como yo quiero que hagamos ese ejercicio, que como viviendo lo que vivió Elías. Y llegamos allí
Y llegamos donde está la mujer. Pero resulta que nos encontramos con la realidad de que esa mujer tenía una decisión, que sí, que esa mujer tenía una falta de alimento, que lo único que le quedaba era solamente un poco de harina, un poco de aceite, y era toda la comida que tenía. Pero que en el pensamiento, en el corazón, en la profundidad del ser de esa mujer había una decisión. Entonces, claro, la lógica, ¿qué nos dice la lógica? Pero ¿cómo me va a alimentar a alguien que tiene falta de economía? ¿Cierto? Eso nos dice la lógica. Y la realidad de ver, pero esta mujer tiene una decisión: ya no existir más. Pero no escaseó, y comieron. Y realmente el profeta se alimentó. Y la mujer y su casa fue bendecida. Fue bendecida. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios que ha creado esta existencia humana, la humanidad. El Dios que ha construido esta existencia llena de estrellas que forman tantas galaxias en este universo. Y como hay quienes por allí dicen multiverso, pero es Dios, el Dios de Elías. No fue solamente el Dios de Elías. El Dios de Elías no solamente estaba en Elías. El Dios de Elías estaba en esta mujer y estaba en el hijo de esta mujer de Sarepta. Y a veces nuestra realidad puede estar así. Una realidad con desesperanza. Una realidad que solamente nos envuelve
de ver todo obstaculizado, de estar lleno de barreras. Pero resulta que eso sucede porque no miramos con fe más allá de la realidad. Y mirar con fe más allá de lo que estemos viviendo es mirar a Dios. Es mirar al Dios de Elías. Es mirar al Dios de la mujer de Sarepta. Es mirar al Dios de el hijo de la mujer de Sarepta. Es decir, es mirar al Dios de mi vida. El Dios de mi vida, el Dios de tu vida, el Dios de nuestra vida. Es el Dios de Elías. Es el Dios de Salomón. Es el Dios de Pablo, de Pedro. Es el Dios y Padre de Jesucristo. Esto no es misticismo. Esto no es ningún tipo de conocimiento esotérico, oculto. Este es Dios hablando abiertamente a nuestra vida material, física, humana, trayendo su Espíritu Santo que escudriña todo y aún lo profundo de Dios. El Dios de Elías es el Dios de tu vida. Claro, si tú lo quieres. Dios no nos llamó para estar silenciados. Dios nos llamó para que abriéramos nuestra boca y hablemos lo que Él quiere decir. Y en este momento, y en este día que es el único que existe, Él nos está diciendo que miremos más allá de lo que podamos estar viviendo y salir de nuestra realidad. Y para salir de nuestra realidad tenemos que mirarlo a Él. No es fácil, claramente no es fácil, pero Dios nos ayuda a vivir, nos ayuda a experimentar, nos ayuda a atravesar el lastre que tiene esta vida, el peso de todo aquello que es contrario a Dios. Hay que dejar todo. Hay que dejar todo. Hay que dejar todo lo que estorbe en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Todos los obstáculos, todas las barreras, porque entonces no podemos mirar a Dios. Y Dios quiere que lo miremos a Él. Pero Dios siempre hace algo para que nosotros podamos volver a mirarlo. Si lo miras por primera vez, míralo continuamente y para siempre. Si lo has dejado de mirar, vuelve a mirarlo.
a mirarlo, a conectarte con Él, a pedir que su espíritu que escudriña todo y lo profundo de Dios te llene, te llene. No es solamente saber que Dios va a abundar y sobreabundar la economía, es saber que Dios va a abundar en la desesperanza. No va a abundar la desesperanza, es decir, que Dios es el único que nos puede sacar de allí. Es saber también que Dios es el único que vuelve el alma. Dios es el único que vuelve el alma. Estás en desesperanza, estás como si estuvieras muerto. Deja que Dios trate contigo. Deja que Dios te hable. Deja que Dios toque tu existencia. Solo Él sabe cómo, dónde, cuándo. Él es Dios. ¿Quién va a detener lo que Dios quiere hacer? Nada, nadie. Deja que Dios cambie tu desesperanza en mirarlo a Él. Porque la desesperanza puede cambiar. Y deja que Dios te acaricie, te abrace con su presencia, con el Espíritu Santo que escudriña todo. Deja que Dios te toque, porque ahí está la mayor evidencia del Dios, del universo, del Rey de todo. Ahí está el Dios que simplemente es, que es eternamente. El Dios autosuficiente quiere hablarte para relacionarse contigo, conmigo, con todos. Él lo puede cambiar, porque Él ya intervino y Él está cada día interviniendo. Él hizo una gran intervención a través de la gran obra de Jesucristo, pero ahora sigue interviniendo a través de su palabra. Él ya abrió el acceso. Ahora solo falta que tú abras tu ser hacia Él. Y te dispongas a Él. Dios nos llama. Dios nos llama constantemente. Y quizás Dios ya te llamó, pero ahora te vuelve a llamar. ¿Por qué? Porque te desconectaste de Él. Porque ya no te relacionas con Él. Porque ya no cantas. Porque ya no le adoras. Porque ya no escudriñas su escritura. Porque ya dejaste de ayunar, dejaste de orar, dejaste de amar. Porque ya algo perturbó tu vida. Pero Dios te habla. Dios me habla, Dios nos habla, Dios se comunica.
La realidad que existe es una sola. Lo que sucede en esta realidad son las experiencias, las vivencias que el ser humano quiere llevar, pero la realidad es una sola. Pero tenemos que mirar más allá de lo que suceda en esta realidad. Y mirar más allá es abrirnos hacia Dios, es entregarnos a Él completamente. Completamente. El pasado no cuenta para Dios, porque Dios es el que restaura. Dios nos llama para juzgarnos, Dios llama para restaurarnos. A sus hijos que llevan más tiempo, claramente que tiene que darle sus correctivos. Pero a los que están empezando, no. A los que están empezando son recién nacidos. Pero a los que llevan, voy a decir, de los 5 años para arriba. 5, 6, 7, ya Dios empieza a corregir. Quizás puede llevar 20, 30, 50. Y te desconectaste de Dios, Dios te vuelve a llamar. Dios te vuelve a llamar. Y el llamado tiene tres elementos fundamentales: el servicio, la función y el propósito. El servicio es servir a Dios. Servir a Dios. La función va a depender de tu ministerio, de tus dones. De eso va a depender tu función. Y el propósito no ha cambiado. El propósito es el mismo. El propósito es amar y adorar a Dios. El propósito es dejar que Dios nos enseñe. El propósito es dejar que Dios nos dé el crecimiento. El propósito es transferir esa enseñanza y ese crecimiento que Dios nos ha dado. El propósito es evangelizar. El propósito es discipular. ¿Y sabe para qué? Para hacer alabanza de la gloria de su gracia. Dios habla, escúchalo y haz lo que Dios te dice. A veces se puede pensar que la voluntad de Dios es una carga enorme. No. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo algo bueno, agradable y perfecto. Este es el mensaje. Un mensaje abierto por Dios. Dude, cuestione cualquier cosa, pero no dude ni cuestione a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo cuestiona, usted está cuestionando a aquel que es absolutamente sabio, aquel que es absolutamente perfecto. Y usted y yo, que somos completamente imperfectos, llenos de pifias, vamos a cuestionar a un Dios que es absolutamente sabio y perfecto.
no lo cuestione, no dude de Él. Deje que Dios simplemente le hable. Y que el Dios del cielo bendiga a su iglesia. El Dios del cielo bendiga a esta humanidad. El Dios del cielo bendiga nuestras vidas, nuestros amigos, nuestras amigas. El Dios del cielo nos habla. Te habló en este momento, y si Él permite otro momento, otro día, lo va a seguir haciendo. Dios te bendice y Dios te bendiga abundante y sobreabundantemente. No te olvides que Dios es el que quiere sacarte de la desesperanza. Dios es el que vuelve el alma. El Dios de Elías es el Dios de tu vida. El Dios de Elías es el Dios de mi vida. Que el Dios eterno, el Dios que es eternamente, nos bendiga.